Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles. Su hermano y amigo Yair Pereira. Este es Prédicas Pentecostales JP. No te olvides comentar y compartir. Me enviaron un video de una mujer católica. Ella es boliviana. Según ella fue al cielo, al infierno y al paraíso. O más bien, cielo, infierno y purgatorio. Corrijo, cielo, infierno y purgatorio. Escuchen todas estas mentiras. Nada de esto es bíblico. Nada, absolutamente nada. Pero ella dice que la llevaron. Me parece que la llevaron a una dirección equivocada. Miremos el video. Esta vez no respondo yo, no le voy a responder yo a ella. He traído una autoridad, un pastor de la doctrina del nombre, un hombre versado en las escrituras. El hermano Antonio Restrepo. Le da a esta mujer cátedra de Biblia, porque él sí lee la Biblia. Los que creemos en Jesucristo sabemos que somos la iglesia verdadera, leemos la Biblia y la aplicamos, no con estas mentiras de sueños y disparates. Miremos el video. El Señor me permitió ver el infierno. Es la primera vez que hablo de esto: el infierno, el purgatorio y el cielo, algo de cada cosa. Era un lugar horrible, horrible, era como un precipicio. Donde estaba parada yo estaba la Virgen a mi lado. Y de allá veíamos aquel lugar que era lleno de... tenía muchas llamas de fuego, habían cavernas, era un olor pestilente, era una cosa terrible. Habían seres que eran hombres, pero que tenían las cabezas, eran deformadas como de fieras. O sea, un hombre, pero que su cara está tan deformada que parece un oso, otro que parece un lobo, y están dándose dentelladas entre ellos y lastimándose entre ellos. Todo aquello sucio, mugriento, pestilente, con mucho humo y mal. O sea, me quedé asustada y aterrorizada. Y me dijo la Virgen, le dije, ¿es este el infierno, verdad? Sí, me dijo la Virgen. Míralo bien. Y le dije, tengo miedo, madre, por favor, llévame. Sácame de aquí, sácame de aquí. Y en ese momento aparecimos en un lugar que era la entrada, como la entrada a una cueva grande. Era una montaña grande que tenía una boca, tenía un lugar abierto. Y apenas entramos un poquito, y apareció una persona, la sombra de una persona, ploma, en color gris, pero era la sombra que se proyectaba en la pared de esa cueva. Y le dije a la Virgen, ¿dónde estamos? Y me dijo, el Señor ha permitido que tú puedas visitar este lugar, que tú puedas hablar con un alma del purgatorio. Háblale, pregúntale lo que quieras. Y esta persona se puso ahí, que yo no sé si era hombre o mujer, nunca supe, porque la voz estaba distorsionada en mí. Y le dije, eran ayes, se oía un lamento, se oía mucho lamento continuo de varias voces. Y le dije, ¿sufren mucho? Y me dijo, sí. Pero tenemos la esperanza de volver a ver a Dios. ¿Ya han visto a Dios? Le dije. ¿Ya han visto? Sí, hemos visto a Dios. Y vamos a volver a verlo. Ese es nuestro mayor sufrimiento, el no estar ya con Él. Pero tenemos la esperanza de verlo. Y le dije, ¿qué puedo hacer para remediar su sufrimiento, su dolor? Y me dijo, rezar por nosotros. Nada más que rezar por nosotros. Le dije yo, pero ¿por qué no rezan ustedes? ¿Acaso no pueden rezar ustedes por ustedes mismos? Y me dijo, no. Nosotros rezamos por ustedes, podemos interceder por ustedes, pero nosotros ya no podemos rezar por nosotros mismos. Ustedes tienen que rezar por nosotros, ayúdennos para que nosotros lleguemos más pronto a la presencia de Dios. Y cuando estamos allá podemos ayudarlos más. Le dije, ¿quisieras volver a la tierra, volver a la vida? Y me dijo, por un día.
Y le dije, ¿quieres algún encargo para alguien? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Dar algún encargo, alguna cosa? ¿Para qué quieres volver? Y me dijo, para rezar un santo rosario y asistir a una misa. Sí existe el infierno, sí existe el purgatorio, sí existe el cielo, yo lo vi. La visión del cielo que tuve era un lugar que tenía mucha luz, prados vi y edificios que se veían de lejos, a lo lejos se veían edificios, todo en cristal, todo tenía luz, flores, fuentes cantarinas, que caían las fuentes de agua, pero con música propia. Se me permitió ver un lugar como, te puedo decir, como una reja, lo que yo voy ahora armando, ¿no? Un lugar donde estaban varios de mis seres queridos que habían muerto. Todos felices, todos los rostros como de la misma edad, todos jóvenes. Sí veías, notabas que habían personas mayores y no, pero no porque tuvieran pelo canoso ni nada, sino porque de algún modo el Señor me permitía ver que habían personas mayores y jóvenes y niños, ¿no? En grupos, unos sentados, los otros caminando, todos con un gozo increíble en las caras, todos muy felices. Y el Señor me dijo, es lo que tus ojos humanos pueden ver. Hasta donde tus ojos humanos pueden ver, porque si tú vieras las cosas como son, si tú hubieras visto el infierno tal y cual es, si tú hubieras visto el purgatorio tal y cual es, si tú hubieras visto el cielo, estarías viendo el cielo tal y cual es, o en las apariciones de mi madre, tú la verías como ella es realmente, o me vieras a mí como realmente soy. Allí escucharon ustedes a la señora católica. Ahora vamos a escuchar a este ministro de Jesucristo. Me fascina escuchar la gente que lee Biblia, que interpreta las escrituras como es, no con locuras ni disparates. Yo te recomiendo, afina tu oído para que aprendas y conozcas la verdad a través de los labios de este pastor. Es un pastor de la doctrina del nombre. Él se llama Antonio Restrepo. Escucha para que salgas del error. Sea el Señor Jesucristo abriéndote los ojos del entendimiento para que puedas comprender las escrituras. Miremos al hermano Antonio Restrepo cómo le responde a esta señora católica. En el romanismo, los muertos se mueren, al morir las personas se van a pasar por momentos muy difíciles, tendrán que pasar unos por el limbo, por el purgatorio, en fin, para llegar hasta el infierno si no tenían el favor de algún sacerdote o del Papa, y si tenían el favor de algún sacerdote o del Papa, más los rezos de toda su familia, más responsos pagados por sus familiares, entonces pasarán por el purgatorio, pero saldrán del purgatorio para enrutarse posteriormente hacia el paraíso. Son toda esa cantidad de creencias. Y si una persona, eso es en el creyente raso, claro que si una persona en el catolicismo es rico, se va derechamente al cielo. Si es famoso, de una vez se va para el cielo. Por ejemplo, si es Maradona, de una vez se fue para el cielo. Si fue Pablo Escobar, de una vez para el cielo, porque claro, dieron grandes aportes a la religión, y entonces, claro, con eso tuvieron para llegar derecho al cielo, o fueron famosos en esta vida, y al ser famosos en esta vida de una vez, se fueron derecho para el cielo. Son las creencias vagas y perdidas que existen fuera de toda realidad. Esa no es la verdad bíblica. ¿Quiere, hermano Juan, que veamos a partir de este momento la realidad bíblica? Cuando una persona muere, no escuchará más el llanto del hijo, del niño, del esposo, de la esposa, del hijo, del amigo. No. Los muertos ya no tienen más parte ni paga en todo lo que se hace debajo del sol. Su memoria, es decir, su conciencia fue puesta en el olvido. Ellos no saben más nada de lo que ocurre en esta tierra. Y hasta mejor. ¿Se imagina usted una madre que acaba de morir dejando a sus niños aquí, que tuviera algún nivel de conciencia? ¿Cómo sería, cómo se revolcaría en la tumba, si, por decirlo de alguna manera,
al saber que sus hijos están sufriendo, que están llorando, que no hay quien los cuide, que no hay quien los atienda, o la condición de su familia que se destruye, o cómo están, eso sería peor que el mismo infierno. Que esa es la mentalidad que muchos tienen de pensar en un nivel de conciencia después de muerto, lo cual es un absurdo absoluto. Ahora, lo que sí es cierto en todo esto es, la única voz que los muertos pueden oír es la voz del Señor Jesús. Los muertos no oirán ninguna otra voz sino la voz de Jesús. Lo dijo Job desde el tiempo más antiguo. En el capítulo 14 del libro de Job, se preguntó él a partir del verso 10, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? En el verso 14, dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Me llamarás por mi nombre y yo te responderé. Tendrás afecto de la hechura de tus manos. La única voz que pueden oír los muertos es la voz de Jesús. Ninguna otra voz los perturba, ni los mueve, ni los despierta, ni los vuelve a la vida. La única voz que puede volver los muertos a la vida es la voz de Jesús. El hijo de la viuda de Naín estaba muerto a las puertas del cementerio. Jesús le habló y le dijo, joven, a ti te digo, levántate, y él escuchó esa voz. No había escuchado el llanto de su madre, no escuchó los endechadores, no escuchó ningún otro familiar por más que le gritaran. Solo cuando Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate, esa voz sí le escuchó y se levantó enseguida. Amén. Lázaro no escuchó el llanto de sus hermanas, ni el llanto de la compañía que había con sus hermanas, solo pudo escuchar la voz de Jesús cuando escuchó diciéndole, Lázaro, ven fuera, y el que estaba muerto de inmediato reacciona y cumple la orden de Jesús de saltar afuera. ¿Correcto? La única voz facultada para despertar los muertos es solo la voz de Jesús. Ninguna otra voz los perturba, ni los despierta, ni los hace conscientes. Solo la voz de Jesús. Y eso es lo que Jesús dijo aquí en San Juan 5:28. No se maravillen de esto, porque viene la hora cuando todos, no dijo algunos, todos los que están en los sepulcros, oirán la voz del Hijo del Hombre. Entonces, Jesús no ubica a los muertos en el purgatorio. En el purgatorio los inventó la religión para atracar, para robar la gente, para estafar la gente. Los ubicó en el purgatorio, los ubicó en el limbo, los ubicó allí, los ubicó en otra parte para estafar la pobre gente. Esa es una estafa religiosa. Jesús ubica a los muertos donde están. No busquen los muertos ni sufriendo, ni penando, ni nada de eso, ni pidiéndole a la gente que haga rezos por ellos, o dirigiéndose a los hijos, hijo ingrato que paseas tan ricamente vestido, a costa de mis trabajos descansas en tanto olvido como le rezan a los muertos. No, Señor, todo eso es una trama religiosa, una estafa religiosa realmente. Jesús dijo, todos los muertos están en los sepulcros. Oiga eso, todos los muertos buenos y malos están en el sepulcro. Nadie está en el cielo, nadie está sufriendo en ningún lugar. San Juan 3:13, nadie subió al cielo, ni Pablo Escobar, ni Maradona a jugar fútbol, ni este, ni aquel, ni el más santo que se crea. Lo dijo Jesús, San Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hasta aquí solo Él, nadie más ha subido al cielo. Entonces, todos los muertos están en el sepulcro. Y solamente los va a despertar Jesucristo para la resurrección en el día del juicio. Unos van a resucitar primero. Hay dos resurrecciones. La resurrección de los justos descrita por Jesús en Lucas capítulo 14 verso 13, por Apocalipsis capítulo 11 verso 17, y también lo que describe Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:13, cuando dice, tampoco queremos, hermanos, que os entristezcáis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no en palabra de una religión ni de nosotros menos, sino en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos, no nos vamos a anticipar a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. No es que están en el cielo y los va a hacer el Señor bajar de allí para que resuciten, no. Ellos están en la tumba. Por eso los muertos en Cristo, por eso San Juan 8:28 habló de las dos resurrecciones. Resucitarán unos para vida eterna y los otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que resucitan para vida eterna resucitan primero. Los otros muertos siguen allí hasta el juicio final de Apocalipsis 20:11. Entonces, ese es el orden establecido por Dios. Ahora, siguiendo un poco sobre la resurrección de los justos, dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y el verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, y esto corruptible se vista de incorrupción, y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad y esto corruptible se haya vestido de incorrupción, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Entonces, ahora viene otra preguntita aquí. ¿Por qué vamos a resucitar y vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Señor? Filipenses capítulo 3, verso 20, 3:20 de Filipenses. Nuestra ciudadanía no está aquí, sino en el reino de los cielos, de donde también esperamos al Salvador nuestro Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la bajeza nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Y hay algo bien importante, hermano Juan, en esto. ¿Por qué tendremos un cuerpo? ¿Por qué no hubiera escogido Dios que fuéramos simplemente espíritus con Él en el cielo? Pues Dios es espíritu. ¿Por qué escogió Dios que tengamos un cuerpo? Y esa es una muy buena pregunta. Es decir, que como aquí tenemos un cuerpo, para la eternidad también tengamos un cuerpo, y ese cuerpo es incorruptible, tanto para los perdidos también tendrán un cuerpo indestructible, por eso soportarán la eternidad y lo terrible de la condenación eterna, porque estarán en un cuerpo indestructible, y nosotros tendremos un cuerpo de gloria igual, incorruptible, indestructible, ¿correcto? ¿Por qué eso? Sencillamente porque el cielo de Dios, la tierra nueva y el cielo nuevo que vamos a tener, que describió San Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, del verso 10 en adelante, es un lugar y no un estado. Y Jesús habló de esto no como un estado, cuando habló del lugar eterno de los salvos, de los justos, o cuando habló de los perdidos, del lugar eterno de los perdidos, habló de un lugar. San Juan capítulo 14 dice, si me fuere y os preparare lugar, no si los preparare un estado, sino lugar, y lugar es un espacio, no un estado, es un sitio, correcto. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Un lugar. Un cuerpo necesita un lugar, un espíritu no necesita un lugar, pero el cuerpo sí necesita físicamente un lugar. Y el Señor habló físicamente de un lugar, y Pedro habló físicamente de un lugar. Tendremos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Eso es 2 de Pedro capítulo 3, verso 13 en adelante. Entonces, todas estas cosas salen a la luz cuando hablamos de la muerte. Hay que hablar de todo este entorno, desde dónde nació la muerte, dónde están los muertos y dónde será el futuro, o dónde estaremos en el futuro cuando el Señor nos haya recogido de aquí. ¿Qué dice, hermano Juan?
Hermano Antonio, qué bueno es poder ver la muerte desde el punto de vista bíblico. Correcto. No desde el punto de vista mitológico ni religioso, porque esto nos hace verla con más naturalidad, pero a la vez nos hace verla con esperanza. Correcto. Entender que la muerte no es un monstruo que me está esperando al final del camino, no es nada que me asuste, no tiene por qué espantarme, simplemente la muerte es el final de un ciclo para comenzar otro. Se termina este ciclo transitorio, este ciclo temporal, y comienza un ciclo eterno. Cuando las personas duermen, mueren, simplemente para Dios están dormidos. Cuando Jesús habló de la muerte de Lázaro, no dijo, mire amigos, nuestro amigo Lázaro se murió. San Juan 11:11. Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. El único que tiene potestad para devolver o despertar los muertos otra vez es Jesucristo. Así lo demostró al volver a la vida Lázaro, que estaba dormido. Para todos los demás estaba muerto. Para Jesús, Lázaro simplemente estaba dormido. Para todos la muerte es un horror, pero Dios habla de ella con una naturalidad y con una certeza. Mire, la muerte en Cristo es lo más lindo que puede haber. Es el final de una vida victorioso, es terminar la carrera, es terminar, hacer ese cese y cerrar ese ciclo de dolor, de aflicción, de afanes, de todo lo que representa aquí, para descansar en la paz y en la seguridad de la vida eterna. Apocalipsis 14:13. Juan escucha una voz que dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, descansan de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Y qué diríamos si recordamos el Salmo 48 que dice que Él nos guiará, Dios nos guiará aún más allá de la muerte? ¿Y qué diríamos con el Salmo 116 que dice, estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos? Para Dios la muerte de un santo no es una tragedia, no es una desgracia. Para Dios una tragedia, una desgracia es la muerte del impío. Por eso en Ezequiel capítulo 18 y capítulo 33:11, Dios dice, no quiero yo la muerte del impío, sino que éste se arrepienta y viva. Cuando un impío muere, ahí sí es una desgracia total, pues se habrá perdido para siempre. Pero si muere un justo, no hay nada que temer, ni por qué llorar, ni por qué afligirnos, pues esa persona simplemente coronó triunfante, llegó a la meta, cruzó victorioso y tiene asegurada todos los privilegios de la vida eterna y los galardones que tendrá el Señor con él. Lo que dijo Job en el capítulo 19:25 del libro de Job, cuando él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, es decir, va a triunfar sobre el polvo de esa tierra. El polvo de la tierra no me va a poder retener. Mi Redentor tiene poder sobre el sepulcro, tiene poder sobre la muerte. Por eso se levantará sobre el polvo, y después de estar deshecha esta mi carne, con mis propios ojos he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán. La muerte es un estado total y absoluto de inconsciencia, donde nada se siente y usted no estará consciente de nada, ni sabrá nada de lo que está pasando, ni con usted, ni de lo que está pasando en el mundo, y solamente recobrará la conciencia cuando escuche la voz de Jesucristo, que va a resucitar a los vivos y a los muertos, según segunda de Timoteo capítulo 4 verso 1, cuando dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.